Gonzalo, ayer estábamos hablando y usted me había prometido que hoy tendríamos un economista que estaba y entendía cuál era el plan del presidente Donald Trump con esta guerra tarifaria y que además pues defendía que lo estuviera haciendo, porque nos estaba quedando complicado encontrar personas que fueran economistas que dijeran, miren, esto es lo que se tiene que hacer en el comercio internacional y económicamente es válido. Y usted me dijo, para mañana, Camila, se lo tengo. ¿A quién tenemos? Pues Camila, digamos que con esas palabras exactas que usted trae a colación, no lo sé. Por eso está en la línea un hombre que trabajó muy de la mano con Donald Trump durante su primer cuatrenio. Fue uno de los 3 asesores económicos que estaban sentados en la mesa junto al presidente Donald Trump durante ese momento, ese primer mandato del presidente de los Estados Unidos. Él fue el presidente del Consejo de Asesores Económicos. No solo eso, sino también trabajó con John McCain, siendo su asesor, trabajó en la administración de Bush. El señor es doctor de la Universidad de Pensilvania y de alguna u otra manera ha estado hablando sobre cuál ha sido el porqué de este actuar del presidente Donald Trump frente al mundo con el tema arancelario. Él se llama Thomas Philipson y nos atiende ahora desde los Estados Unidos. Mr. Philipson, thank you so much for being with us here in Blue Radio. Good to be with you guys. Oh, thank you. Yo quisiera preguntarle a nuestro invitado si él está de acuerdo, si él apoya la decisión tarifaria, la decisión de las políticas arancelarias del señor Donald Trump. Mr. Philipson, do you support that the politics of Donald Trump? Yeah, I think to start with, you need to understand where it's coming from. And so the reason this is going on currently the last 2 weeks is because U.S. companies are treated a lot worse when they go to foreign markets than we treat foreign companies coming into the U.S. That's a long-standing problem. And the President Trump has basically tried to resolve that problem by raising tariffs on many countries very high, and therefore provide them with an incentive to start negotiate down and open up their markets for U.S. companies abroad. And we have seen now the last couple of weeks, 75 countries coming into the U.S. Trade Representative and want to basically strike a deal by lowering their individual barriers in their particular countries. That would be, if that happens, and there's a huge negotiations going on currently, if that happens, this will be successful to generate more free trade in the world by allowing U.S. companies to be treated the same abroad as we treat companies in the U.S. It's essentially the golden rule. You should treat other people like you want to be treated yourself, and that's what this is all about. Usted le preguntaba a Gonzalo, nuestro invitado, si apoya la decisión que ha tomado de imponer aranceles recíprocos al mundo, la decisión del presidente Donald Trump, y lo que nos dice es que es necesario empezar a entender esto de dónde proviene. Nos dice que la razón por la que se han impuesto estos aranceles es porque las empresas estadounidenses reciben un trato mucho más malo, mucho peor cuando van a mercados extranjeros que el que tienen las empresas extranjeras que están en Estados Unidos. Nos dice que esto no es un problema de ahora, que esto es un problema de larga data y que lo que está haciendo Donald Trump es intentar resolver ese problema. ¿Y cómo? Aumentando los aranceles a muchos países de una manera, de hecho, bastante elevada, y de esta manera buscar incentivar a los países a negociar. Por eso nos dice que en las últimas semanas más de 75 países han justamente buscado al representante comercial de los Estados Unidos, buscando llegar a un acuerdo, como reduciendo las barreras individuales que cada uno de estos países le pone a las empresas estadounidenses. Lo que nos dice es que si esto tiene éxito, pues en el largo plazo lo que se va a generar es un comercio mucho más libre en el mundo, permitiendo que las empresas estadounidenses reciban el mismo trato en el extranjero que las que Estados Unidos le da a las empresas extranjeras en su territorio. Sin embargo, los economistas pues de los más reconocidos en el mundo dicen que la manera de atacar esa diferencia pues no es con esta guerra comercial que está planteando el presidente Donald Trump. De hecho, hay personas que apoyaron al presidente Trump, como Bill Ackman, como Jamie Dimon de JP Morgan Chase, o por ejemplo Elon Musk, que han criticado lo que se está haciendo. Entonces, si esto sale bien, dice, se va a reindustrializar Estados Unidos, pero si sale mal,
puede ser el peor error que hayan cometido. ¿Él cómo lo ve? Mr. Philipson, but however, even though there are many economists, renowned economists around the globe and in the US that agree with you, but they don't agree with the way Mr. Trump is dealing with this. And they're saying he's committing a huge mistake. And not only very renowned economists, even though supporters of Donald Trump, like Jamie Dimon, the CEO of JP Morgan, Bill Ackman also, that was a supporter of Mr. Trump during the campaign. Even Elon Musk tweeted last week about it, saying this is a huge mistake that they are committing because this might create a big recession in the US and a big recession in the world. So how do you see this coming? Because you said this might go great and this will be a huge win for the US if Trump makes this right, but it might go wrong. So what happened if it goes wrong? So there's a lot of uncertainty. So he's trying to rebalance this relationship, which had been unfavorable for the US relative to other countries. And when you rebalance something, by definition, you're going to have uncertainty in the market to try to figure out where is that going. Is it going into a trade war, or is it actually going to be negotiations downward in barriers by other countries? That's why you see the market valuations went south immediately after April 2nd when this was announced. They're up again now this week, and they're almost back. They're mid-fall levels, roughly what it was in the fall of 2024. So the market has worked back a lot of the losses that actually occurred directly after the April 2nd. But this is more indicative of that this is a short-run issue as opposed to a long-run solution. We're looking for a long-run solution to have other countries open up their consumer markets just as we are opening up our consumer markets for them. For example, Germany has 4 times the tariffs on our cars than we have on German cars. You see a lot of BMW and Mercedes in the US. You don't see a lot of Ford and Chevrolet in Germany. So basically, this is an attempt, a long-run solution. The current levels of tariffs, everyone would be surprised if they continue, because they're going to be negotiated down by those countries who are affected by those levels. And the question is, how fast does that take place? But a lot of countries are in a hurry because they know if they are late and other countries are first, they will be hit even more, because then they're competing with other countries who are lower tariffs into the US. So there's a lot of negotiations going on. And I would just caution and say, what is this going to lead to in the next month or two? And then take stock after that. Nos dice Camila que lo que se está tratando de hacer en Estados Unidos es reequilibrar la relación que ha sido históricamente desfavorable para Estados Unidos en relación con otros países, y que cuando usted entra a reequilibrar las cargas, por definición va a haber alguna incertidumbre en el mercado que está tratando de averiguar hacia dónde va esto. ¿Se va hacia una guerra comercial o se va más bien hacia unas negociaciones con los otros países? Es por eso que nos dice que, por supuesto, las valoraciones del mercado bajaron inmediatamente después del 2 de abril, cuando se anuncian los aranceles recíprocos, y que esta semana han empezado a subir un poco, llegando incluso a los niveles que tenían en otoño del 2024. ¿Qué nos dice? Que esto realmente lo que se está buscando es, en el corto plazo, lograr una solución que sea para el largo plazo. Nos pone, por ejemplo, el ejemplo de Alemania, y dice que Alemania tiene 4 veces más los aranceles que lo que le impone Estados Unidos, y que esa es la razón por la que usted va a Estados Unidos, ve muchos carros BMW, ve muchos Mercedes, y en cambio usted va a Alemania y no necesariamente ve muchos carros Ford o ve muchos carros Chevrolet. Así que lo que nos dice esto es intentar en el corto plazo, en los próximos 2 meses más o menos, una solución que sea a largo plazo, y que además los países en este momento tienen afán, porque saben que si de pronto un país que puede ser un directo competidor logra una negociación, un arreglo con Estados Unidos, pues ellos ya van a estar tarde, porque van a estar teniendo más beneficios sus competidores. Pero ¿qué pasa si no lo logran? Perdóneme, Gonzalo, ¿qué pasa si no logran este objetivo? But Mr. Thompson, what happened if the goal is not achieved? You're saying this is the plan, but it might go wrong. So what happens is, because this is like having faith in the U.S. government now run by Donald Trump. Basically faith, because all the economists are saying this goes against all the economic laws that we know. So if it go wrong, it's just that we had faith in Mr. Trump, and that's it, because it can go wrong.
Yeah, anything can go wrong for anyone, for any country. Anything can go wrong. The objective here is to get people to the negotiation table. That objective has clearly succeeded. 75 countries are knocking on the door. China is the one who is starting a trade war. China is very different from all the other countries for the US. It's the worst enemy in terms of trade relationships. We invent products, they show up on Alibaba, and then we can't sue the Chinese companies for just copying our products. There's no legal recourse for American companies in China, etc. They're a very bad trading partner, probably the worst. But more importantly, they're a military adversary. U.S. has fought communism and ever since the Cold War, essentially, and funding their economy and therefore their military with trade is not necessarily in the U.S. interest, because we're building up their military by building up their economy, essentially. So it's a very different relationship. So I'm not so concerned with that part of the trade negotiations are escalating into a trade war. They're the only ones who are escalating into a trade war, as opposed to all these countries coming in and want to have negotiation downwards. Nos dice Camila, usted le preguntaba, bueno, ¿qué pasa si el plan sale mal? Usted nos dice que este es el plan y que la idea es negociar y llegar a acuerdos, pero ¿qué pasa si no se logra este objetivo? Lo que nos dice es que, pues realmente, sí, en algún momento todo puede salir mal para cualquiera de los dos lados, pero que el objetivo aquí, que era llevar a la gente y a los países a la mesa de negociación, se ha cumplido con bastante éxito y que ya más de 75 países han tocado la puerta de la Casa Blanca para negociar. Ahora, nos dice algo muy importante Camila, que tiene que ver con lo que estábamos hablando hace unos minutos, y es que China es quien está iniciando esta guerra comercial y que realmente China es muy diferente al resto de países que están tocando la puerta para negociar los aranceles. Nos dice que sin duda alguna es el peor enemigo en términos de relaciones comerciales, que por ejemplo Estados Unidos inventa los productos que luego aparecen en Alibaba siendo vendidos y que después no hay cómo demandar a las empresas chinas porque los recursos que interponen empresas estadounidenses no terminan teniendo éxito y no proceden en China. Dice que son malos socios comerciales, que probablemente son los peores, pero que lo más importante aquí, Camila, es que China es un adversario militar, que Estados Unidos ha estado luchando contra el comunismo básicamente desde la Guerra Fría, y que lo que termina pasando es que al Estados Unidos estar financiando de cierta manera la economía china, pues terminan de cierta manera financiando también su ejército. Así que este no es el interés de Estados Unidos, porque pues están construyendo y están financiando su ejército al contribuir a su economía. Así que nos dice que no está tan preocupado por esto, que cree que con los otros países se va a negociar, pero que sin duda alguna la pepa del asunto aquí es China. Pero fíjese bien que hay quienes dicen que esta guerra arancelaria, Lucas, va a generar un incremento en la inflación, que es un tópico que le interesa mucho al estadounidense. Y yo quisiera preguntarle a nuestro invitado eso, si él está preocupado por el incremento o la subida de la inflación. Mr. Philipson, the cost of the products will increase. Are you worried about the inflation? Maybe that will be a problem because of this war? Well, U.S. is very different from many other countries. We have a very small, we're a very self-sufficient economy. About 85% of our GDP, gross domestic product, comes from trade within our borders between U.S. citizens. Only, 15% roughly has to do with imports. So China, which everyone talks about, is, this is going to change the world. China is only 1.5%. Their imports is 1.5% relative to our GDP, essentially. So if you increase prices on that, it's not such a big deal. When we talk about when economists talk about inflation, we talk about economy-wide prices increases. Everything goes up, as opposed to particular industries. We don't think inflation is caused by tariffs. Inflation is only caused by monetary policy and fiscal policy. Tariffs might increase prices in certain industries that are tariffed. Yes, they may, but then if people spend money on those higher prices, they're poorer in other ways, so then they will demand less of other products, meaning prices on other products will go down, so that overall price levels are not necessarily affected by industry shocks that raises prices. So economists are very careful in distinguishing certain industry shocks that when supply goes down or demand goes up, that may raise prices, but that doesn't incur inflation, which concerns
economy-wide price increases in the overall average price level, which we saw 2 or 3 years ago, because the money supply exploded during COVID and the fiscal response to COVID by many countries also exploded. That's a different phenomenon. We don't think tariffs per se, particularly in a given industry, causes overall increases in prices, even though they might cause industry level prices to go up in particular industries. Nos dice Gonzalo, nuestro invitado, que los aranceles per se no van a causar un aumento en la inflación, que de pronto en algunas industrias específicas pueda que aumenten algunos precios, y lo que nos dice es que la economía estadounidense funciona muy distinto al resto de los países. Nos dice que Estados Unidos es un país muy autosuficiente, que aproximadamente el 85% del GDP, del PIB, del Producto Interno Bruto, proviene del comercio interno dentro de las fronteras de los Estados Unidos, y solo aproximadamente el 15% tiene que ver con las importaciones. Así que nos dice Sebastián que realmente no cree como tal que los aranceles causen un aumento en la inflación, que realmente la inflación se causa por la política monetaria y la política fiscal, que sí podría aumentar de pronto la crisis y los precios en algunas industrias, pero no algo de manera generalizada. Bueno, Lucas, y finalmente, para concluir de todo lo que le hemos oído, le quiero preguntar que si lo estoy interpretando bien, lo que él cree es que el proteccionismo que está utilizando Trump, digamos, no es un fin en sí mismo, sino es una suerte de método para lograr otros objetivos. Finally, if I understand you correctly, what you mean is that protectionism is being used isn't an end in itself for Trump, but rather a strategy, a kind of method. Yeah, exactly. I think the ultimate goal here is to open up consumer markets in other countries the way we open up consumer markets in the US for foreign companies. That's one of the central goals of this. And we've been asking people to do that for the last 40 years, and they have not. Now they're coming to negotiate because we've imposed a strict penalty if they don't negotiate. And that's essentially what these high tariffs are about. If they're not going to reduce their tariff levels and also non-tariff barriers, there's not only tariffs but also non-tariff regulations that favor domestic companies. If they're not going to reduce them, then we're going to keep these high levels. So it's a threat in which brings them to the table. And like I said, 75 countries have already come to the table. So it seems to be working to get them to negotiate, which we haven't succeeded in doing in the last 40 years. Bueno, antes de traducir, déjeme despedir al señor Thomas Philipson, expresidente del Consejo de Asesores Económicos durante la primera administración de Donald Trump, que es el invitado que nos trae a Gonzalo, para pues tener también a alguien que apoye estas medidas que está implementando el presidente norteamericano. Mr. Philipson, thank you so much for being here with us in Blue Radio. It was a pleasure talking to you. Thank you very much. Have a great day. ¿Qué nos decía al final sobre esa pregunta de Sebastián? Sebastián le preguntaba a Camila si esto no era el fin sino el método, y lo que nos decía nuestro invitado es que realmente el objetivo aquí, Camila, es abrir los mercados de consumo de en otros países para los productos estadounidenses de la misma manera en la que Estados Unidos le ha abierto los mercados de consumo para las empresas extranjeras, que ese es el objetivo central de todo esto, y que le han venido pidiendo al mundo en los últimos 40 años desde Estados Unidos que lo hicieran y no lo habían hecho. Así que pues Donald Trump se puso con la mano dura, puso estas tarifas y estos aranceles tan altos justamente para intentar conseguirlo, y lo que nos dice es que de momento esto está funcionando, Sebastián, porque ya hay 75 países que han tocado la puerta y que se han sentado en la mesa para intentar negociar, y nos dice esto es algo que en los últimos 40 años veníamos pidiendo, y tal vez si no se tomaban estas medidas pues no se hubieran sentado en la mesa a negociar. Pero mire que él lo que está diciendo Gonzalo sobre el tema de China, ¿no? Y él dice, acá verdaderamente nuestro enemigo es China, y lo que no se esperaban los norteamericanos era la reacción que está teniendo China, que nosotros la advertimos desde el momento cero, cuando desde Beijing dijeron, si quieren guerra, vamos a tener guerra, porque ahora están diciendo que quienes están generando la guerra comercial son los chinos. O sea, ese es el discurso que ahora se está implementando, que es lo que le acabamos de oír al señor Philipson. Pero yo creo que el que empezó la guerra, el que hizo la invasión, fue Estados Unidos al decir que ponía todos esos aranceles. China simplemente está respondiendo a una agresión. Está respondiendo a una agresión, Camila, si lo ve desde el punto de vista directo de un corto plazo. Como escuchamos a nuestro invitado, de alguna u otra manera
utiliza la narrativa histórica de lo que han hecho los países frente a Estados Unidos, frente a al comercio estadounidense y de las empresas estadounidenses. Por eso hablaba del tema de Alemania, que es un tema que hemos hablado acá, al igual que el tema de India, e incluso mencionaba el tema de China y cómo China de alguna u otra manera ha utilizado, digamos, la creación estadounidense para transformarla a un mercado casi que negro dentro de todo su territorio. Entonces, Camila, no se puede quejar, le cumplí. Hay economistas que piensan como Donald Trump, que lo apoyan, que no son cualquier ciudadano del común, sino economistas, doctores, que dicen esto se tiene que hacer porque si no la gente, o en este caso los países, van a seguir abusando de las empresas estadounidenses. Gonzalo y Camila, ayer que entrevistábamos al doctor en economía, el doctor Puyolas, él en el artículo al que hacíamos referencia justamente en esta entrevista, decía que una guerra comercial podría, digamos, balancear estas diferencias comerciales entre un país y otro y que el país más fuerte podría tener cierta ventaja a la hora de imponer estas tarifas o estos aranceles, pero que el problema era cuando el otro país respondía con la misma moneda y China está en capacidad de también responder con esos aranceles por encima del 100% para productos estadounidenses, y ahí decían en el artículo, pues ahí se friega todo básicamente porque ahí nadie va a salir ganando. Y muy importante, creo que acá nos da otro insumo el doctor Philipson, que es que no solamente Estados Unidos quiere nivelar esta balanza, este déficit comercial que tiene con China, que ya lo hemos hablado aquí, es bastante porque el nivel de consumo de Estados Unidos también es bárbaro, sino que también Estados Unidos busca abrir nuevos mercados, ingresar nuevos productos a otros países. Yo creo que eso es un punto que se nos estaba escapando de las discusiones que tenemos acá todos los días. Y él dice que esto tiene que verse en el corto plazo. Y yo creo todavía que estamos frente a un acto de fe, frente a la estrategia utilizada por el presidente de los Estados Unidos, que está utilizando los aranceles como una estrategia de negociación e incluso de seguridad, que se lo decía yo, Gonzalo, hace 2 semanas. Porque fíjese que el señor Philipson también habló del tema armamentístico y de cómo China es un competidor armamentístico de los Estados Unidos. Ahí está ligado el tema de seguridad con el tema económico. Yo lo que creo es que aquí los chinos van a irse hasta el final, o por lo menos eso es lo que han dicho. Ellos van a seguir con esta guerra, que es lo que creo que hasta no... el final, aunque ya dijeron, Camila, que si Donald Trump sigue subiendo, o sea, pone un 200% de arancel, ellos no van a subir más. En eso pues sí ya dijeron. Es un chiste, y dijo, esto es una burla, esto no tiene ningún ningún sentido económico. Eso sí lo dijeron, pero el resto siempre han dicho, vamos hasta el final. Ya presentaron demanda ante la OMC y bueno, ya han dicho, vamos, como usted lo dice, hasta las últimas consecuencias. Lo que pasa, Camila, es que aquí yo entiendo que no podemos estar hablando de fe cuando va a haber un impacto sin duda alguna en el bolsillo, sobre todo del consumidor estadounidense, incluso del consumidor global. Pero, digamos, es como cualquier política que pueda crear un gobierno o un presidente de cualquier país. O sea, uno no puede pensar en que va a salir mal la cosa. Uno tiene que prever qué pasa si sale mal. Uno tiene que planificarse a sabiendas de que puede salir mal. Pero no podemos adelantarnos diciendo, esto va a salir mal. Pues sí, puede salir mal como puede salir bien. ¿Y qué pasa si sale bien? En vez de ver qué pasa si sale mal. Ya las consecuencias las vamos a ver, las estamos viendo, el encarecimiento de los productos. Pero ¿qué pasa si a largo plazo o mediano Gonzalo, un sale momento, bien? Yo recalco en eso. Seguramente habrá encarecimiento de algunos productos, pero hasta el momento la verdad es que la inflación en los últimos 2 meses ha bajado. Y yo no creo que sea gracias a Donald Trump, porque el tema de precios y monetario, eso actúa con rezago. Pero en este momento la inflación de Estados Unidos ha bajado. Es decir, no es cierto. Los precios no se han encarecido en Estados Unidos. Si los aranceles se mantienen por mucho tiempo, evidentemente pues van a subir, pero hasta el momento eso no ha pasado. Pues ahí está. Yo creo que seguimos, como se los decía desde un principio, en un acto de fe. De decir, porque todos los que respaldan al presidente Donald Trump dicen esto le va a salir bien, esto le va a salir bien, él es un negociador, no está contando cuál es su estrategia porque no la va a contar. Bueno, estamos en acto de fe de si esto le va a salir bien o no. A mí me parece que China es un competidor importantísimo y aquí se está viendo también la fuerza de los chinos en medio de esta guerra comercial.